Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos a una entrevista más de la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Hoy me honra la presencia de un gran hombre de Dios. Él es esposo y papá de 4 hermosas hijas. Él pastorea, es pastor director de la iglesia Camino de Vida en Lima, Perú. Su familia siempre ha sido un gran referente para la iglesia de habla hispana y junto a ellos también lideran un proyecto muy especial que se llama Haciendo Iglesia, que habla acerca de la cultura y el ADN de cómo construir esto en las iglesias. Les estoy hablando de Taylor Barriger. Estoy feliz de poderlo presentar y bueno, Taylor dice que su objetivo y su motivo principal siempre será hacer el nombre de Jesús famoso. Taylor, bienvenido a la cumbre y gracias por aceptar esta invitación. Hey, en serio, Sara, gracias por tenerme aquí. Qué privilegio y emocionado por este proyecto. Creo que sí puede ser de mucha bendición y de ayuda a muchas personas. Entonces, no más nada, gracias. Qué genial. Bueno, con Taylor vamos a estar hablando un tema súper importante que yo sé que lo ha ido levantando grandemente para poder hablar con autoridad de esto y es cómo desarrollar cultura y ADN en nuestra iglesia o ministerio. Antes de comenzar, Taylor, quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ti, tu ministerio. Wow, bueno, específicamente yo soy parte de una iglesia, se llama Camino de Vida. Y mis padres son los fundadores de la iglesia hace 31 años. Y entonces yo trabajo con ellos no porque son mis padres, sino yo decidí volver al Perú a trabajar con ellos porque amo la cultura de la iglesia, creo en el llamado de esta iglesia y sentí que podía aportar a ello. Gran parte de mi llamado personal es impulsar el corazón de mis pastores, mis padres. Entonces, no estoy aquí para recibirlo de ellos o como que tomar la iglesia, estoy aquí para impulsarles a ellos en medio de su liderazgo como pastores. Entonces, eso hace que mi función de trabajo sea bien flexible, ¿no? Porque todo lo que yo pueda hacer para impulsarlos, yo lo haría. En este caso, el lugar donde yo tomé liderazgo fue el área creativa, donde no había eso hace 15 años en la iglesia. Y empecé a desarrollar una área creativa para esas redes, marketing, videos, film, nómbralo, lo hemos hecho hasta producir eventos y a Dios gracias hemos sido rodeados por un equipo, bueno, que formamos en los años, que son muy, muy buenos. Y con eso ahora mucho de mi rol, aparte de todo lo creativo, es también formar cultura de la iglesia o por lo menos aterrizar la cultura que ya está en corazones de los demás. Taylor, ¿qué te llevó a hoy hablar a miles de personas acerca de este tema de cultura en la iglesia? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, lo que me lleva a hacerlo no es nada de mi ambición. Yo no soy tan ambicioso así. Es el corazón y la visión de nuestra iglesia, es ayudar a otras iglesias. Entonces, yo hago lo que hago porque encaja bajo la sombrilla o la parrilla, es parte de la parrilla de lo que ofrece Camino de Vida. Tenemos gran parte de nuestro corazón de ayudar a iglesias, en este caso, ayudar a 1,000 iglesias en Latinoamérica, superar los 1,000 miembros. Y creemos que si ocurre eso, habría un avivamiento gigante en nuestro continente. Y por eso nos gastamos en muchas formas para poder extender el reino sin logos, sin egos. No estamos impulsando más Camino de Vida en el sentido de queremos llevar a tu iglesia a que sea una mejor iglesia. Qué bonito, de verdad, visión de reino. Y yo creo que para hablar bien del tema de cultura y ADN sería muy importante que primero entendamos bien este término. ¿Qué es cultura y cómo se forma una cultura en la iglesia? Bueno, cultura, tu iglesia ya tiene cultura, es lo que yo diría, ¿no? Cada familia tiene ya una cultura. Es lo que la gente percibe, es la fragancia que la gente puede oler y sentir, es cuando tú caminas por una calle de restaurantes, tú puedes definir, esto es comida italiana, esto es comida quizás mexicana, comida colombiana. Son los ingredientes con que lo cocinamos y la forma como lo cocinamos. Entonces yo diría, todos ya tenemos una cultura.
Entonces, si tú te encuentras en la situación que tienes, tú ya eres responsable por eso. Si no te gusta lo que tienes, tú puedes cambiar lo que tienes. Es como muchos padres, ¿no? Tienen hijos que en restaurantes se portan muy mal. Y gritan y patalean y los papás como que, este hijo. No, no, no. Realmente son estos padres. ¿Por qué? Porque en la casa, en el privado, tú dejas que tu hijo haga eso. Si tú dejas que tu hijo haga eso en casa, en el restaurante te va a dar vueltas. Entonces, en casa, ¿por qué no? Practicas que si tú dices sí, que sea sí. Y a la primera, si dices no, y ellos desobedecen, castígalos a la primera. Y así van a aprender que con un susurro, hey, corrígete, ellos van a poder reaccionar. Entonces, en un restaurante, con mis hijas, por ejemplo, porque en casa yo nunca les levanto la voz, solamente les digo, hey, advertidas. Si en un restaurante algo pasa, yo solamente las miro, digo, hey, y ellas como que se callan, obedecen sin ningún escándalo. Entonces, cultura es un producto de lo que tú haces en el día a día. Y aquellos pastores que nos estén viendo, líderes, y dicen, en verdad nunca he pensado en qué cultura tiene mi iglesia, lo he hecho de pronto por amor y pasión a Dios, pero en realidad no he formado ninguna cultura, digamos, intencionalmente. ¿Qué tips les podemos dar a estas personas para que comiencen a formar esa cultura? ¿Cómo se forma esa cultura? Es muy bien. Cultura se forma intencionalmente o inintencional. No sé si es palabra, pero sin intención. ¿Cómo lo digo? Cuando llegamos a Perú hace años, en el 83, muchos pastores le dijeron a mis padres, hey, Pastor Robert, por si acaso, aquí en Perú hay lo que se llama la hora latina o la hora Inca Kola, ¿no? Una bebida aquí. Y, o sea, todo empieza media hora más tarde de lo que tú pones en la promoción. Y me dijo, ya qué raro. Pero ahí fuimos al cine y nos dimos cuenta que todos llegaban al cine a tiempo. Entonces, no era tema de cultura latina, era un tema de que hemos permitido de que esto ocurra. Entonces, por ejemplo, pastores se quejan de que sus servicios nadie llega a tiempo, entonces empieza a tiempo. Y de hecho, hay un periodo de que quizás nadie va a estar ahí en tus servicios por un mes, quizás al inicio, todos van a llegar al final. Pero si tú empiezas siempre a la hora que tú dices que empiezas, si tu servicio dura la hora que tú dices que va a durar, la gente va a llegar a tiempo, se van a acostumbrar, porque en el cine la gente llega a tiempo, compra sus golosinas, sus gaseosas, sus palomitas de maíz, compran todo temprano y disfrutan la película entera, porque nadie quiere ver una película a la mitad. Entonces, tienes que tomar unas decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cómo nos comportamos como iglesia? Las puertas están abiertas. Cuando empezamos, ¿hay alguien afuera dando bienvenida al inicio? Porque no hay nada peor que llegar a una casa de alguien, de un amigo, y que su casa no esté lista para recibirte. Quizás tú tienes una cultura ahora donde gente llega y es un desierto hasta media hora después. Bueno, activa un equipo de líderes, de voluntarios, para que estén media hora antes del servicio, recibiendo a los que van a congregar, saludándoles, dándoles un cafecito, un tinto, ¿no? Y una palita de queso. Estoy afanado con palitos de queso. Y que ellos puedan sentir cuando llegan a casa que, ¿sabes qué? A la iglesia, que ir a la iglesia no es la hora que empieza hasta que acabe. La iglesia es media hora antes y media hora después también. Y creo que ahí podemos ir formando una cultura donde la gente se siente bienvenida y bien recibida. Estamos hablando también del ADN de la iglesia y yo sé que cada ADN de cada iglesia pues es único, obviamente, porque no todas las iglesias son iguales, pero ¿cómo identificar cuál es tu ADN cuando de pronto estamos en esa misma situación de que el líder no conoce ni siquiera como bien qué es lo que quiere hacer, pero qué proceso puede hacer ese pastor, ese líder para tener claro su ADN? Es una muy buena pregunta. Yo creo que, de hecho, ya tenemos todos un ADN. La pregunta es si nuestro ADN está conformado por el ADN que encontramos en la palabra.
¿no? Si es algo que es congruente. Uno podría decir, no, en mi ADN yo soy alcohólico, en mi ADN yo soy mujeriego, en mi ADN yo soy... Y quizás sí, en tu forma humana, pero no nos vamos a rendir a la condición humana, vamos a literalmente levantar la palabra de Dios como nuestra principal fuente de ADN y vamos a ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, como pastores, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Él te ha transformado? En nuestro caso tenemos 7 puntos de ADN. Entre ellos una es humildad. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tomar crédito por lo que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios en alguien. La palabra hace la obra. Yo no hago la obra en tu vida. Yo no hice nada en tu vida. Yo solamente fui un facilitador para que la palabra de Dios haga algo en tu vida. Entonces yo diría que de las revelaciones que has recibido de Dios, ¿qué es lo que te identifica más como persona? Y ahí es donde es tan difícil decir, porque cada uno es diferente, ¿no? Yo sé que yo podría nombrar pastores, ¿no? Cash Luna, fe. Parte de su ADN es una fe increíble. Yo podría decir Andrés Speaker en México. Gran parte de su ADN es teología fácil de entender. Pienso en Chris Méndez, en Argentina, México y Brasil. Y su ADN es liderazgo de una forma que nadie tenga dudas de dónde estamos viendo. Y podría nombrar mucho de esos, pero que alguien te ayude a definirlo quizás. Pregúntale a alguien, hey, ¿quién soy? ¿Cómo me ves? Porque a veces tú y yo no nos podemos ver porque solo vemos un reflejo, ¿no? Pero pregúntale a alguien, hey, ¿cómo me ves? ¿Por qué me identifico? ¿Qué me caracteriza? Y probablemente entre eso y la palabra de Dios vas a encontrar tu ADN. Súper. Me llamaba mucho la atención algo que decías respecto a tu visión de reino, que creo que te lo recalqué, porque siento que hoy la iglesia necesita más que nunca esa unidad, esa cultura de reino. ¿Cuáles crees tú que serían esas características que debe tener la cultura de reino? Oh, man, cultura del reino. ¿Cuántas horas tenemos? Creo que la cultura del reino en sí es una cultura al revés de lo que tenemos en el mundo, ¿no? Jesús dijo famosamente, has oído decir, pero yo digo. Y a veces tenemos que reevaluar, ¿estamos siguiendo el patrón de la cultura del mundo? ¿O lo que Jesús nos incita a hacer, ¿no? Y creo que cultura del reino es confiar en que Jesús es el que construye su iglesia. Tú y yo no construimos la iglesia de Jesús. Él la está construyendo. Ahora, Él nos permite, nos invita a participar construyendo. Entonces, eso es gran parte de lo que es cultura del reino. Entonces, eso dicho, yo puedo estar confiado de que no tengo que manipular a alguien con tácticas y artimañas de negocio para que sea una mejor persona. Solo tengo que apuntarles a Jesús. Y Jesús hace la obra completa a través del Espíritu Santo. Muchas de las iglesias en Latinoamérica, por ejemplo, se han vuelto medias abusivas, ¿no? Donde yo te digo con quién te vas a casar, y yo te digo con qué trabajo vas a tomar, y con quién te juntas, y eso no es el reino de Dios. Yo no veo a Jesús nunca diciendo con él sí, con él no. Jesús respondía preguntas, pero tenemos que ir a él, a Jesús mismo, a través del Espíritu, y que el Espíritu nos guíe. Entonces, cuando alguien nos pregunta en Camino de Vida, hey, Pastor Taylor, no sé con quién voy a casarme, tú dime, ¿ella es o ella es? Yo digo, yo no sé, yo no te voy a decir, yo ya me casé una vez y me va bien todavía, a Dios gracias, pero no voy a ser responsable por tu decisión. Y tenemos que ayudar a que los creyentes, las ovejas, no sean bebés a que le damos de comer siempre, sino que también crezcan y puedan comer carne y comidas sólidas, ¿no? Y creo que el reino de Dios es eso, es que gente pueda crecer.
Hablando del tema de cultura, tú hablabas ahorita que seguramente ya muchas personas tienen su cultura y con temas como este dicen, bueno, yo necesito hacer cambios. ¿Cómo modificar esos viejos patrones y poder alcanzar esa nueva cultura dentro de la iglesia? Bueno, es tomar decisiones serias, ¿no? Ah, Creo que si esperamos de que una vigilia me ayude a cambiar mi cultura, probablemente no va a ocurrir. Orar me cambia a mí, pero tiene que haber un resultado de cómo lo que ha cambiado en mí, yo lo produzca en otros. Yo diría, depende, pastor, líder, ah, únete con gente y hagan propuestas. Por ejemplo, si yo me digo, yo Taylor quiero hacer ejercicio este año, pero no le digo a nadie, y yo me he propuesto hacer ejercicios, probablemente cada mañana, aunque yo ya decidí cambiar mi hábito de ejercicio, pero cada mañana cuando me levante voy a decir, no, qué flojera, hoy día no, no, qué flojera. Pero si yo incluyo a un grupo de gente, hey, 6 a.m., todos digamos ejercicios sí o sí, somos 10. Lo que va a pasar un día, no me voy a levantar y me van a escribir, me van a whatsappear, me van a reventar el teléfono. Taylor, ven, te toca, vamos. Y el ánimo de otros me va a incentivar a cumplir lo que yo ya he propuesto hacer. Yo diría, pastor, líder, junta gente alrededor tuyo. Di, hey, hay que hacer un cambio. No sé cuál es el cambio, pero juntos propongamos algo y cuando lo propongamos, uh, mantengamos el norte, la ruta, ¿no? Yo diría por ahí va. Hay algo muy chévere, Taylor, y es que ahorita nos hablabas de que has aprendido acerca de tus papás, de cómo ellos te han transmitido toda esta visión, todo este amor por la iglesia. Con ellos también estás haciendo el proyecto de Haciendo Iglesia. ¿Qué tan importante es transmitir a las siguientes generaciones esa visión de iglesia y cómo sientes que te la transmitió tu papá a ti? Uh, Salomón dijo de su padre, ¿no? Mi padre tuvo en su corazón edificar la casa del Señor, ¿no? Y creo que lo hermoso de eso es que Salomón entendió de su padre David que lo que lo apasionaba era la casa de Dios. Y mis padres, solamente observándolos, viéndolos, es palpable de que ellos tienen en su corazón edificar la casa del Señor. Y es su mayor anhelo, es su mayor deseo hacer eso. Obviamente familia es primero y todo lo que conlleva eso, pero familia, iglesia y comunidad es básico. Entonces creo que en mi caso, mis padres, no por lo que me han dicho, no por lo que me han inculcado, es más por lo que yo he visto en ellos. Yo amo la iglesia. Y mi oración es que al final de todo, cuando todo sea dicho y hecho, que mis 4 hijas no solamente amen la iglesia, pero me amen a mí también. ¿No? Que quieran ser parte de lo que yo he dado mi vida a construir. Y si la siguiente generación, si no lo ve en nosotros, entonces no es culpa de ellos, es nuestra culpa. Yo tengo que ser claro. Entonces con mis hijas a veces les digo, hey, yo estoy yendo a ayudar a alguien. ¿Cómo les ayudas, Daddy? No, bueno, voy a darles unas ideas de la Biblia que les va a ayudar a ser mejores personas y, ya, como que la van captando, la van entendiendo y como que les involucro en parte de lo que yo tengo que hacer. Y creo que por ahí va. Ahorita mencionabas que la humildad era una de las características que ustedes tienen como base en su cultura y me generaba mucha curiosidad en saber de pronto qué otras características hacen parte de la cultura de tu iglesia, que tú digas, estas las puedo compartir y nos compartas un poquito de esa cultura que tiene Camino de Vida. Tenemos, como dije, 7 ADNs. Uno de ellos es humildad. Otra de ellos es relevancia. Ahora, sé que se ha vuelto una palabra media tabú, como que ser la iglesia relevante, y por ahí no va. La mejor descripción de relevante que yo he escuchado la da Andrés Speaker. Y Andrés Speaker dice que si él quiere un auto deportivo con 2 asientos nada más, pero él tiene una familia de 6,
ese auto deportivo, aunque es cool, aunque es chévere, aunque es muy bacán, ese auto deportivo no es relevante, es nada más que cool. Un auto relevante para su familia sería una minivan, donde entran personas extras. Y creo que la definición que usamos nosotros, que nos ayuda mucho a entender qué es relevante, es busca la picazón y ráscala. Entonces, en este caso estamos viviendo una temporada bien curiosa en el mundo entero. ¿Y cuál es la picazón de este tiempo en el mundo? Bueno, mucha gente está en sus casas, están viendo online. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos conectarse cuando están todos en sus casas? Ok, rasquemos esta picazón. No hay nada peor que tengas una picazón aquí, pero alguien te viene a rascar acá, ¿no? No es como que, frustra, no. Entonces creo que tenemos que ser atentos a lo que nos dicen, más izquierda, más derecha, ser atentos a cómo se sienten y poder realmente ser la respuesta a las preguntas reales en este tiempo. Entonces ahí va relevancia, humildad. ¿Hay alguna otra que nos quieras compartir? Yo acá. Sí, no. Otro de los ADNs es alegría de vivir. Creemos que la vida no es para aguantarla, la vida es para disfrutarla. Y no queremos ser personas de que simplemente estamos como que, la vida es horrible, qué difícil la vida. Que seamos personas donde en todo tiempo haya un agradecimiento de vida, que nuestra alegría es lo que se va a transmitir. De hecho, tenemos un diablo, ¿no? Un enemigo que vino para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Juan 10:10 también sigue diciendo que Jesús vino para darnos vida y vida plena, vida abundante, una vida llena. Entonces, ¿por qué no decidir vivir una vida que es plena, que es abundante, que es totalmente enriquecedora y alegre? Nadie quiere estar alrededor de ese amigo que siempre está triste. Yo creo que Jesús, la razón número uno que gente quería estar con él, era porque él era alguien que transmitía alegría de vivir. Creo que había algo en su espíritu que lo podías oler y sentir, y la gente quería eso más que nunca, y por eso nuestro ADN es alegría de vivir, es básico. Otro es gracia audaz, es otro ADN nuestro. Y me encanta esto porque gracia audaz significa que vamos a dar más gracia de lo que alguien se merece. Es tan fácil ser juzgadores de personas. Es tan fácil decirle a alguien, hey, tú estás mal, mira. En vez de, y todos ven eso, es fácil ver eso, pero ¿por qué no dar otra oportunidad? Dar más gracia. Así lo decimos. Si nos vamos a equivocar, ya sea para la derecha o para la izquierda, si no somos perfectos en sí, si voy a dar demasiada gracia o demasiada justicia, ¿a qué lado voy a errar? ¿Quiero errar con dar demasiada justicia? Porque ¿qué pasa si me equivoco con demasiada justicia? Acabo de generar una injusticia. Entonces, la oración nuestra no es generar injusticias, es que podamos dar más gracia y confiar de que Dios hará su misericordia y su abundante gracia que permee. Entonces, vamos a errar en dar gente más oportunidad de la que se merece. Me da risa porque no nos gusta decirlo, pero nos gusta recibirlo. Nos gusta recibir gracia. Total. No nos gusta dar gracia. Entonces, parte de la cultura Camino de Vida ahora es, vamos a dar gracia de forma audaz, de forma abundante a todos. El otro ADN es pasión por el servicio. Creemos de que hemos sido llamados como cristianos para servir, no para recibir. No somos gente que estamos sentados como que consumiendo. Creemos que nuestra máxima expresión como creyentes es cuando nos activamos a servir y ser el milagro para alguien en nuestro entorno, para ser la respuesta para alguien que está sufriendo. Cuando Dios llamó a Israel, fascinante esto, los llamó una nación sacerdotal, pero ellos rehusaron serlo.
Dijeron, no, danos un sacerdote. Y ahí Dios creó los levitas y una tribu para ayudarlos a ellos. Pero cuando ves el Nuevo Testamento, ahí de nuevo el corazón de Dios fue a través de esta nación a todo el mundo. Entonces creo que como esa nación santa ahora que somos, nuestra labor número uno no es recibir de Dios. Sí, Él es nuestro norte, es nuestra fuente de vida. ¿Pero para qué? Para poder dar. Entonces tenemos una pasión por ayudar a los demás que ni te imaginas. Y es divertido, te cobras un gusto para ello. Ya que seguimos con esto, otro ADN es generosidad. Hemos recibido tanto de Dios y queremos dar más de lo que hemos recibido. Hay una palabra, que no recuerdo dónde está exactamente, pero dice, Dios da semilla al sembrador. Lo que no dice que Dios da semilla al acaparador. No dice que Dios da semilla al almacenador. Dice que Dios da semilla al sembrador. Entonces vamos a decidir sembrar. No, pero Taylor, no es buena tierra. No importa. No dice que Dios da semilla al que siembra en buena tierra. Dice Dios da semilla al que siembra. Entonces yo voy a sembrar en buena tierra, en toda tierra, en personas que no se lo merecen y en personas que se lo merecen por igual, confiando de que Dios es mi sustento, Dios es mi proveedor, no en que dónde voy a recibir más por mi inversión. Porque el mundo hace eso. El mundo invierte donde le va a recibir ganancia. Yo no invierto en donde voy a recibir ganancia. Yo invierto en personas porque Dios ama a todos por igual. Y una persona es candidato para recibir una generosidad nuestra. Entonces, por eso somos tan generosos, aunque no se lo merezcan, confiando de que Dios es suficiente. No, están buenísimas, buenísimas esas características de la cultura de Camino de Vida. Nos sirve mucho como un ejemplo para saber más o menos cómo poder estructurarla también. Y ahora me surge una pregunta y es que tú eres el director así de creatividad. ¿Cómo? Listo, ya tenemos, este es nuestro ADN, esto es lo que queremos que sea nuestra iglesia. ¿Cómo transmitirlo entonces a las ovejitas, a la congregación, a la iglesia en general de manera creativa? O sea, ¿qué herramientas usa Camino de Vida para transmitir generosidad, relevancia y demás? Yo diría lo siguiente, o sea, eso termina siendo un tema de branding, ¿no? Marketing. Lo que uno no debería hacer es empezar a decir, somos generosos, cuando todavía eres tacaño. No deberías decir, damos gracia audaz, cuando eres muy juzgador. Entonces, primero, tienes que ser antes de decir. Tienes que primero ponértelo, vestirte con ello y serlo antes. ¿Qué pasaría si un restaurante dice, somos la mejor comida italiana del mundo, y tú vas y no es buena comida italiana? Yo voy a decir, ¿sabes qué? No vuelvas a ese restaurante porque la comida ahí está bien fea. Pero ¿qué pasaría si en vez de yo decir que soy un buen restaurante, yo me enfoco en ser un buen restaurante de comida italiana, donde las pastas son hechas diariamente, ¿no? Donde hay un amor y compramos buen aceite de oliva y el pan está hecho fresquecito. ¿Y qué pasaría si primero somos y después decidimos decir lo que somos? Creo que todo cambiaría. Dicen que en el tema de branding, marca, tú no eres lo que dices que eres. Tú eres lo que otros dicen quién eres. Entonces, yo tengo que primero establecer una reputación. Entonces, como director creativo, gran parte de mi trabajo no es marketear la iglesia con buenas frases, un buen diseño. Mi trabajo es ayudar de que haya congruencia, de que lo que estamos diciendo es lo que somos. Y esa brecha entre lo que somos y lo que decimos tiene que estar lo más corto posible, lo más reducido posible. Y creo que ahí el trabajo de un director creativo tiene sentido, porque estás ayudando a que lo que dices y eres es lo mismo.
Súper. Una vez escuché una frase que tú dijiste y creo que aplica mucho para este tema que estamos hablando. Te contextualizo porque hace poco entré a una iglesia pues de visita, yo oía que era idéntica a otra iglesia de la ciudad, idéntica. La bienvenida era igual, lo que hacían para recibir las personas era igual, o sea, la parte física era igual. Y una vez escuché una frase tuya donde decías que no es lo mismo ser original a ser auténtico, porque es difícil ser original, ya las cosas están hechas, lo importante es ser auténtico. ¿Qué podrías decirnos a nosotros como iglesia, como líderes, como ministros, acerca de esta frase y cómo lograr ser auténticos? Uy, no es buenísima. Esa frase la aprendí de un amigo, es un pastor en Oklahoma, se llama Whitney George, y él nos enseñaba de como que nada es original. Todo ya ha sido hecho. Y a veces nos afanamos con la idea falsa, es como que perseguir ese arco iris que nunca vamos a poder agarrar, de que originalidad es un objetivo que podemos cumplir. Ah, en vez de tratar de ser original, trata de ser auténtico. Sí, puedes copiar a alguien más, cópiales, pero con tal de que cuando tú lo hagas, sea algo que encaje con tu personalidad. Sería raro que un Pavarotti trate de cantar una canción de, no sé, de Jay-Z o de o no sé, de Justin Bieber. Sería raro de que un artista de rock trate de ser parte de una cultura de rap o no sé si me entienden ahí, pero la idea es, Dios ya te equipó de dónde tú estás, cómo tú eres, para hacer algo. Entonces, de eso adquiere y recibe. A mí me encanta, por ejemplo, la cultura de música en Colombia. En mi opinión, son los líderes mundiales en música. Obviamente Medellín y todo lo que está ocurriendo por ahí es impresionante y mucho del mundo está copiando lo que están haciendo. Ahora, a algunos les va muy mal en copiar, pero a otros les ha ido muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay hay una autenticidad en poder replicarlo, en poder tomarlo y hacerlo tuyo. Y cuando tú tomas algo y lo haces tuyo, creas una fusión. Y esa fusión se vuelve algo nuevo, donde A y B se juntaron. Y ya no es C o A y B, es totalmente algo nuevo, algo diferente. Y creo que si hacemos eso, podremos ser auténticos y de por sí al final del día, entre comillas, originales. Taylor, mi esposo pudo estar en una conferencia que tú diste y con varios amigos y luego que me reuní con ellos, ellos tocaron un punto tan importante que les quedó marcado de tu conferencia y era acerca de cuándo una cultura de una iglesia está contaminada y cuando realmente es una iglesia sana. Y yo quiero que hablemos un poquito de estas características de cómo diferenciar una cultura sana o qué características podría también tener una cultura que no lo está tanto dentro de la iglesia. Bien sea que necesitemos identificar algunas que yo diga, entonces esto lo debo cambiar como iglesia porque lo estoy haciendo mal, o bien sea que necesitemos también identificar lugares y salir huyendo muchas veces. Es una pregunta muy gruesa. En primer lugar, el corazón mío y de Camino de Vida nunca sería juzgar una iglesia. Creemos de que hay iglesias de diferentes estilos, diferentes formas, porque Dios es un Dios con una multiforme gracia. Y que la gracia que Él tiene para una iglesia Él tiene otra para otra iglesia. Entonces es fácil mirar una iglesia y decir, no me gusta decir es una mala iglesia. No solo porque no me gusta, no es una mala iglesia. A alguien le gusta. Y entender eso, ¿no? Pero debajo de eso, sí hay muchas cosas que hacen que algo sea sano o enfermizo. Y creo que una iglesia donde hay manipulación, por ejemplo, iglesias donde dicen, si tú no diezmas, hay una disciplina enfrente de todos. Yo diría, eso sería muy enfermo. ¿Dónde en la Biblia dice que el pastor tiene que disciplinar a la oveja
enfrente de la congregación si es que no diezma. No dice eso. A veces uno puede equivocarse y, digamos, alguien hizo un error bien grave moralmente. Muchas iglesias también castigan en público. Y mi tema sería, ¿pero por qué castigar en público? Porque acabamos de arruinar y avergonzar a todos. ¿Y dónde está la potencial de restaurarlos? Porque una iglesia sana restaura al creyente. No lo aísla, no lo separa. Una iglesia sana anima a que gente diezme, no obliga a que gente diezme. Y creo que yo entiendo por qué una iglesia iría a obligar a gente, porque en Latinoamérica tenemos un ejemplo de liderazgo y es autoritarismo, ¿no? Tenemos líderes que han venido como dictadores en todos Latinoamérica, nos inculcan algo, nos fuerzan algo y creo que el pastor ve ese modelo, es lo único que hemos recibido como culturalmente y es lo que replicamos. Pero si vemos cultura del reino, Jesús, él dijo, el que es mayor que todos es el que sirve a todos. Pues, por ejemplo, otro tema, y aquí entra un poco más al grano, hay una cultura de apostolado, ¿no? En Latinoamérica. Y yo creo en apóstoles, creo en los dones, los 5 dones, fuertemente. Pero un verdadero apóstol no pide de sus congregantes, él da a sus congregantes. Si yo soy apóstol de un pastor, yo no pido que me dé, yo soy aquel que le da a él, soy aquel que le da a ella. Muchos quieren ser apóstoles para recibir un título, ¿no? Y me da risa porque ahora hay arcángeles y hay, bueno, y están que se suben cada vez más, ¿no? En sus títulos para ser más importante. Pero hay una frase que decimos, un árbol de plátano no tiene que decir lo que es para que la gente sepa lo que es. Si tú eres apóstol, no digas que eres apóstol. La gente va a decir que tú eres apóstol. Porque será evidente, será obvio lo que tú eres. Entonces, creo que mucho de una iglesia sana, de nuevo, va al tema de creatividad y marketing y todo eso. Primero, sé una iglesia sana y después gente va a decir de ti que eres una iglesia sana. Primero, sé una iglesia donde gente quiere estar, donde se sienten aliviados, alentados, se sienten llenos. Hay pastores que tienen miedo de que no, las ovejas van a saltar el redil, se van a ir de mi iglesia, tengo que obligarlos a que se queden. Incluso llega a ser algo peor, donde maldicen a la gente. Si alguien se va, los maldicen. Si te vas de aquí, te va a ir muy mal. ¿Sabes qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En vez de maldecirlos, cuando se vayan, bendícelos. Mira, en la siguiente iglesia donde vayas, que Dios te fructifique, te bendiga, te dé más de lo que tú esperas. Pero pastor, ¿cómo evito a que salten el redil? La única razón que una oveja podría saltar de tu redil a otro es porque están demasiado flacas. Engórdalas. Engorda tus ovejas y van a intentar saltar, no van a poder. Entonces, les falta alimentación quizás. Entonces, por ahí diría son algunos elementos de iglesia no sana, iglesia saludable que podríamos evaluar. Creo que también mi esposo me comentó algo súper chévere y fue acerca de esta, no sé si es una cultura o qué, pero muchas iglesias dicen mis discípulos, mis ovejas, mis... Y Juanpa me contó, amor, él explicaba que realmente no somos dueños de esas ovejas. Cuéntanos un poquito acerca de esto. No, es que, de hecho, es un poco frustrante la idea de que tengo mis discípulos, ¿no? Y de que yo soy discípulo de un pastor. Y lo entiendo, y con mucha gracia, y entiendo con muchos... soy compasivo por ahí. Pero lo que va produciendo eso es que yo termino siendo el dueño de alguien, y yo decido por alguien. En cambio, cuando leemos el texto del gran... ¿cómo se llama? La gran comisión. La gran comisión es que id y hacer discípulos. Sí, id y hacer discípulos, pero ¿de quién? De Jesús. Entonces, mi trabajo no es formar discípulos de Taylor.
Mi trabajo es hacer discípulos de Jesús. Entonces, yo no soy discípulo de un pastor. Tú no eres discípulo mío. Juntos, somos discípulos de Jesús. El único que lo que promete, Él cumple. Yo puedo tratar con mi mejor intención de ayudarte, pero mi ayuda para ti es insuficiente. Pero la ayuda de Jesús para ti y para mí es más que suficiente. Y creo que a veces pastores, tratando de crear discípulos, creamos una cultura que no es tan sana, donde ya hay produce manipulación, produce un sabor feo en la boca, pero si juntos podemos crecer hacia quien es Jesús, todo cambia. Taylor, yo espero que cuando esta entrevista salga, o sea, cuando tú la estás viendo en este momento, ya hayamos pasado un poco esta crisis mundial que estamos viviendo. Yeah. Pero yo sé que, como dice la palabra, el Señor todo lo usa para bien y para sus propósitos. Y creo que una gran enseñanza que nos está dejando esta crisis es a nivel iglesia. ¿Qué crees que nos está enseñando esta crisis como iglesia? Buena pregunta. Yo quisiera recalcar antes de que yo no creo que Dios envió esta plaga. Yo no creo que el coronavirus y cómo ha pegado todo esto viene de Dios. Creo que viene del diablo. Pero tenemos a un Dios que puede tomar todo lo que el diablo envía y lo convierte para nuestro bien. Famosamente Romanos 8:28. Entonces, eso dicho, ponernos a imaginarnos cómo Dios va a tomar esto y hacerlo para bien. Creo que hay varias cosas, ¿no? Ya estamos acá en Perú, ya en el 10º día de cuarentena. Ustedes también están en cuarentena ahí en Colombia y a otros países también. Lo que yo veo es que nos ha forzado a estar en casa más. ¿Cuándo fue la última vez que yo he estado tanto en mi casa? No sé, casi nunca. Yo puedo disfrutar a mis 4 hijas. He visto películas casi cada noche con ellas y hemos jugado cosas y en fin. También con mi iglesia hemos decidido conectarnos más que nunca vía Zoom como esto o diferentes plataformas. Creo que lo que Dios nos va mostrando es que, hey, estoy creando más unidad que nunca dentro de ustedes. La unidad no es algo físico, no es activismo, es verse cara a cara, es orar uno por otros, es tener una claridad de visión hacia dónde vamos juntos como iglesia. Porque la iglesia, ¿qué es una definición de iglesia? Iglesia es un grupo de gente que va en la misma dirección al cielo juntos. Y entonces creo que podemos disfrutar mucho de eso. Ahora, cuando acabe, me encanta, lo dijo Andrés Speaker, cuando acabe todo esto, como cuando un esposo no ve a su esposa por un largo tiempo y la ve, llega a casa y la ve, es como que se la quiere comer a besos. Y creo que cuando nos juntemos de nuevo, habrá un avivamiento en la iglesia, un avivamiento tan grande donde en vez de reunirnos, porque el cristiano promedio va a la iglesia 2 veces por semana, 2 semanas por mes. Es el cristiano promedio. Creo que eso va a cambiar ahora, por un buen tiempo. Entonces, pastores, prepárense, tengan más servicios listos, tengan más oportunidades y van a ver de que lo que Dios va a traer después de eso es un gran avivamiento. Así es, esa es mi oración. Yo creo que se está levantando un gran avivamiento en estos tiempos de encierro como iglesia. Yeah. Estoy feliz de haber escuchado toda esta información tan valiosa. Sé que muchas personas también, y yo sé que muchas iglesias quizás están preguntando, bueno, ¿yo cómo hago parte de ese proyecto haciendo iglesia? ¿Cómo me puedo unir? Y quisiera que nos contaras cómo pueden hacerlo. Buena pregunta. Bueno, ahora hemos tenido que postergar las reuniones por tema de cancelación de vuelos y todo eso, ¿no? Y fronteras cerradas. Pero yo diría, anda a la página web de haciendoiglesia.com y ahí vas a ver información de que cuando lleguemos a tu ciudad, estamos en varias ciudades en Latinoamérica, donde tú puedas inscribirte y ser parte de ello. El corazón es ayudar a pastores. El corazón no es hacer conferencias grandes. Son reuniones donde hay 30 pastores, tener un 1-a-1 muy, muy bueno contigo y poder ayudarte en forma de coaching y estrategias de cómo podemos crecer
hacia lo que Dios tiene. Por mientras, yo te animaría a que escuches el Haciendo Iglesia Podcast. Es un podcast semanal ahora, donde yo entrevisto a mi padre y está muy bueno. Creo que hay unos tips, unos filtros que te van a ayudar a cómo poder empezar a ser la iglesia que Dios quiere que tú seas. Buenísimo. ¿Cómo podemos encontrarte en tus redes sociales también para conectarnos contigo? Googleame, ¿no? Taylor Barriger, ¿no? Barriger y ahí estoy. Gracias a Dios tengo un nombre inusual donde he podido conseguir los usuarios a donde he ido, pero no, sí. Y camino de vida. Creo que sería un buen punto de partida porque queremos ayudar a iglesias. Gracias, Taylor. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, tus tips, tus consejos. Sé que han sido súper valiosos. Yo los tomo para mi vida, para mi liderazgo y sé que quienes nos están viendo también. Así que te bendigo tu ministerio, Camino de Vida, que el Señor te siga levantando grandemente, a tus hijas hermosas que sigan creciendo en ese conocimiento del Señor, a tu esposa, a tu familia. Y bueno, gracias de nuevo por hacer parte de esto. Me encantó compartir este tiempo contigo. Y a ustedes también, en serio, Sara y Juanpa, buen trabajo. Es algo que es para ese tiempo y Dios lo está usando grandemente. Entonces, felicidades por todo esto y hasta la siguiente. Nos vemos. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.